Bienvenidos a la segunda parte de la guía para principiantes de coleccionismo de cartas Pokémon, el canal de Pokéico donde la emoción y las cartas de Pokémon se unen. Hablaremos de dos partes muy importantes en el mundo del coleccionismo. Hablaremos de las cartas gradeadas y de qué implica gradear cartas, y por supuesto finalizaremos esta guía hablando del coleccionismo responsable. Las cartas gradeadas es un mundo que va de la mano del coleccionismo de cartas Pokémon. No es obligatorio, no es necesario, pero es totalmente recomendable. ¿Qué significa gradear una carta? Esto es algo muy sencillo. Gradear una carta es certificarla. Certificar tanto su originalidad como certificar el estado de la carta. En el vídeo anterior de la parte 1 de la guía, que la tenéis por aquí, os hablaba sobre cómo conocer cuál es el estado en el que está mi carta. Todos estos valores de los que hablamos en la primera parte, las empresas de gradeo, que existen muchas, es la forma en la que dan una valoración final al estado de tu carta. No solo gradear significa poner una nota del estado, también las certifica. Certifica que son originales, de la marca Pokémon, y por supuesto que son una de las mejores formas de preservación de tu carta en un estado impecable, ya que las cartas gradeadas se sellan por completo y no se pueden volver a abrir, a menos de que rompas la carcasa y pierda totalmente su valor lo que es el gradeo y el certificado. Aquí tenemos la carta gradeada que yo tengo, de la que os hablaba. Vamos a quitar esta pequeña funda que tiene por fuera, ¿vale? Para que la veáis bien con todos sus detalles. Esta carta está gradeada en European Grading. Aquí lo tenemos. Es una empresa española, se encuentra en Valencia, ¿vale? Y es la carcasa formato Slim, un formato súper sencillito que ocupa muy poco espacio. Y aquí tenemos este pedazo de palki alternativo, de arte alternativo, con fular en japonés, que me tocó en una caja de esta colección, de Space Juggler, que podemos ver en una carta gradeada. Esta información es importante. Podemos ver la fecha de esta carta, ¿vale? Y de qué era de Pokémon es. Pokémon, espada y escudo, y el idioma, japonés. Luego tenemos el nombre de la carta, Origin Palkia V, y también vemos, aquí abajo vemos la numeración de la carta. ¿Y qué tipo de carta es? Una SR. Bueno, aquí como sabéis, tenemos las raras, las comunes, las infrecuentes, las holográficas, las raras. Bueno, es una SR. También un dato importante que tenemos aquí es la colección a la que pertenece con todos sus detalles. Aquí tenemos también la variación de la carta, es full art. Y por supuesto que aquí tenemos el número de serie, el código de barras si se analiza, se ve la certificación de la carta, la nota final, el estado que es mint, y aquí tenemos las notas que se le han dado, ¿vale?, a los aspectos que hay que tener en cuenta para la valoración de una carta. Vamos poco a poco. Primer apartado que tenemos, arriba izquierda, el centrado de la carta. El centrado, de que el arte esté totalmente equilibrado con lo que es la carta, tanto por adelante como por detrás. Luego analizamos los corners, que son las esquinas. Como os comentaba, los cortes que se hacen de fábrica en las esquinas que estén totalmente redondeadas, sin esquinazos picos, cuadrados, tienen que estar redondeados. Luego tenemos los edges o contornos. Los contornos, como os comentaba en el vídeo anterior, son todos los bordes laterales de la carta. Si tiene picazos, dobleces, golpes, muescas, todo eso lo tienen en cuenta. Y por último, la superficie, el surface, que es que no tenga ningún fallo de impresión, de fábrica, rayones, manchas, desperfectos. Esto es todo lo que tenemos que saber de las cartas gradeadas. Existen muchas empresas, aquí tenemos por ejemplo European Grading, PSA, AP Grading, existen muchísimas. Antes de terminar os podéis preguntar, ¿y por qué gradeas la carta? ¿Por qué no la metes en una funda en un top loader y la guardas con las demás? Gradear cartas no solo implica su certificación en caso de que, por ejemplo, una carta muy valiosa la quieras vender, o porque quieras saber el estado en el que está la carta. Una carta gradeada aumenta su valor considerablemente solo por estar gradeada. Yo recomiendo gradear cartas a partir pues de 50, 80 euros, o bueno, si os encanta una carta que vale 20 euros, por supuesto que la podéis gradear si es para vuestra colección y os encanta. Esto es a gustos colores. Pero una carta gradeada, por ejemplo, a mí me gusta gradear las alternativas, y esta carta alternativa y encima japonesa, muy difícil de conseguir aquí, no dudé ni un momento en gradearla. La verdad es que es una de mis piezas más valiosas de la colección que tengo y está en torno a 200 euros. Si no estuviera gradeada, para que os hagáis una idea, su valor sería de unos 80, 90 euros. Y gradeada con un 9 está rondando los 180, 200 euros.
aumenta mucho su valor. Y una carta perfecta de 10 aumenta su valor muy considerablemente. Es algo a tener en cuenta y que además, como ya os he dicho, una carta gradeada no se puede sacar. Estas fundas están totalmente selladas, no se pueden abrir para ver la carta. En el momento en el que se hizo la valoración, y esta es la nota que tienen. Y por último, vamos a hablar del coleccionismo responsable. Este es un aspecto muy importante y que de verdad creo que todo el mundo tendría que tenerlo en cuenta a la hora de coleccionar. El mundo de cartas Pokémon es un mundo en el que pica mucho el gusanillo y gusta mucho abrir sobres. Incluso, bueno, esto no está comprobado por nada, pero bueno, puede ser hasta un poquito adictivo y puede ser que caigamos un poco en, no en ludopatía, pero un poco parecido. Una cosa muy importante de este mundo, y quiero que lo tengáis en cuenta, es que se puede invertir en él. Se puede invertir, pero es muy arriesgado. Podéis invertir en comprar una carta porque especuláis que esa carta dentro de 5 años suba su valor. Es lo más normal que una carta muy valiosa suba su valor. Como os he puesto el ejemplo de este parque gradeado, cuando yo la abrí, que fue junio de 2022 o julio de 2022, no me acuerdo ya, cuando la saqué valía 60 euros sin gradear y gradeada con un 9 valía 130, 140 euros. Ha aumentado su valor con el paso del tiempo, es mucho más difícil de conseguir. Pero con algunas cartas no, y de verdad te puedes pegar unos batacazos enormes. Si de esto se pudiera vivir de voy a comprar 100 cajas que ahora valen 50 euros y dentro de 5 años las vendo en vez de por 50 euros por 80, todo el mundo invertiría. La inversión en las cartas Pokémon es muy a largo plazo, sobre todo de producto sellado. Como os comentaba anteriormente, al principio de este apartado, muy importante que no dejéis que el coleccionismo os controle a vosotros en vez de que vosotros lo tengáis agarrado y controlado. Podéis haceros unas estimaciones de cuánto os queréis gastar en el tiempo, por ejemplo, cuánto estáis dispuestos de vuestros ahorros a gastar al mes, semanalmente, diariamente, pues no lo recomiendo, la verdad. Os recomiendo que coleccionéis a largo plazo, os hagáis una pequeña estimación de lo que os vais a gastar mensualmente o por colecciones. Creo que ya sabréis hasta este punto, o si no lo sabéis os lo digo yo, suelen salir cada 2 meses, 3 meses las colecciones y salen más o menos 4 colecciones por año, 8 colecciones por era, en lo que sale un juego de la generación y el siguiente. Si os gusta mucho el coleccionismo Pokémon, no podéis, por ejemplo, si vais a destinar 100 euros al mes para poder comprar producto Pokémon, no os recomiendo que os lo gastéis todo en una colección y que en la siguiente colección no tengáis absolutamente nada. Coleccionar lo que más os guste, coleccionar para completar una colección si os encanta, coleccionar cartas antiguas si es lo que os gusta, coleccionar cartas modernas si es lo que os gusta, coleccionar cartas alternativas si es lo que os gusta. ¿Y por qué quiero hacer mucho hincapié en esto? Porque hay un punto en el que a mí me ha pasado, y creo que a todo el mundo nos ha pasado, que abres a veces por abrir, abres cosas de una colección por abrir. Vas a una tienda de videojuegos o de lo que sea, a un supermercado, y veis que tenéis una caja temática de Boldum, por ejemplo, y ¡buah! Es que me apetece mucho abrir cartas. En esta caja viene Tempestad Plateada, pero yo no colecciono Tempestad Plateada, yo colecciono Astros Brillantes. No compréis por comprar, eso es algo muy importante. Comprar lo que tengáis, darle valor a vuestras cartas, valorar también mucho vuestras cartas, vuestra colección, darle valor. No solo estéis en mente y tengáis fijado es que quiero esta carta que me falta. Llega un punto en el que nunca os vais a satisfacer. Vais a conseguir esa carta que teníais tan en mente fijada conseguirla y cuando la tengáis vais a meter otra carta en vuestra mente fijada, vais a ponerla en la diana y la que teníais antes en la diana no le vais a dar el valor que se merece. Y creo que esto es algo de lo que hay que hablar y es algo muy importante para ser un coleccionista responsable. Espero que os haya gustado mucho estas dos partes de la guía de coleccionismo para principiantes. Si tenéis, como os dije en el primer vídeo, alguna duda o tenéis alguna cuestión que hacernos, tenéis la caja de comentarios, os aclararemos todas las dudas que tengáis. Espero que hayáis disfrutado de esta guía. Si nos hemos olvidado de algún matiz que creéis que es importante hablar de ello y considerarlo, tenéis los comentarios también para dejárnoslo abajo. Lo valoraremos, incluso no descartamos hacer una tercera parte de coleccionismo y por supuesto que tenéis muchos vídeos de aperturas en el canal y sobre todo tenéis nuestra web de Pokéico para conseguir producto para pedir a domicilio y que podáis disfrutar de ellas en casa o poder disfrutarlo con nosotros en Twitch con nuestra comunidad. Espero que os haya gustado muchísimo nuestra guía y que os haya sido de muchísima utilidad, sobre todo si estáis empezando, y nos vemos en próximas aperturas y en próximos vídeos.